Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga más. Dios les bendiga mucho más. Pues primeramente dar gracias a Dios por estar nuevamente siendo honrado, ¿verdad? Estar en este momento predicando su palabra, trayendo un mensaje. Pues y gracias también doy a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que están hoy acá. Quisiera que leamos en el libro de los Efesios. Aprovechar el tiempo porque vamos a leer la epístola de los Efesios en el capítulo 1 a partir del verso 3. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, siéntense. Aleluya. Hermanos, esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios fue escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma, y fue enviada a través de un discípulo de Tíquico a esta iglesia de Efesios. El apóstol Pablo, años antes, luego cuando comienza su ministerio y su predicación del evangelio, había pasado por Éfeso 2 años antes de escribir esta carta, y luego en su tercer viaje misionero llega hasta Éfeso, ¿verdad? Y funda más iglesias, hijas de esa primera congregación. Inclusive varones, hermanos, ¿verdad?, fueron creciendo en la fe y se fueron formando otros líderes, otros pastores. Él pastoreó esta iglesia, fue pastor también en esta iglesia. Y esta carta, los estudiosos de la palabra dicen que es la máxima expresión de los escritos de Pablo. Dice que es una pieza, un aporte que, además de ser literario, pues lleva gran componente doctrinal, gran componente de revelación, y sobre todo lleva un mensaje directo al creyente, directo al que ha recibido a Cristo, al que ha creído en Cristo, con una serie de dádivas y bendiciones para todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído.
Hermanos, un poco para entrar en introducción, pues todavía recientemente estuvimos aquí compartiendo muchos obsequios y regalos, ¿verdad? Fue un momento de alegría, fue un momento muy bonito de nuestro compartir, ya es una tradición, ¿verdad?, del angelito aquí. Y normalmente a través del año muchas veces nosotros vamos recibiendo obsequios y por supuesto somos agradecidos con quien nos obsequia. Pues hoy yo quisiera presentarles, hermanos, uno de los más grandes regalos que nos hace Dios a través de su palabra y a través de sus bendiciones. Una serie, un paquete de regalos espirituales, de bendiciones eternas que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Dicen los exegetas, estudiosos de la palabra, que quien lee la carta de los Efesios y la asimila, la interioriza para sí, nunca volverá a ser el mismo tipo de cristiano, porque las verdades que se desarrollan a través de todo el libro, que es excelente, pues cambiarán la vida espiritual de cualquiera que las viva. Un mensaje muy bonito. Hoy, por razones de tiempo, pues vamos a estudiar solamente, espero que nos alcance el tiempo, del capítulo 1. Y hablando un poco del remitente, sabemos que Pablo pues, era hijo de hebreos, pero que tenían ciudadanía romana. Sus padres eran comerciantes y de cierta posición, lo que les permitió que Pablo pudiera acceder a estudios especiales en ese tiempo. Y por su mismo trabajo comercial, pues pudieron conocer muchas ciudades de importancia de ese tiempo. Alejandría, Corinto, toda la parte de Asia Menor. Y Pablo, estudioso desde niño, pues iba adquiriendo gran conocimiento de diferentes formas de pensamiento. Desde muy joven, a la edad de aproximadamente 12 años, fue llevado, como es la tradición hebrea, a formarse a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el maestro máximo del pueblo hebreo, y en Jerusalén, desde muy joven, pues formó a este apóstol Pablo. Pablo, como todos sabemos, era Saulo en ese momento, Saulo de Tarso, era fiel, cumplidor de la ley, conocedor de la ley, maestro de la ley, muy probablemente haya llegado a ser miembro del Sanedrín. Todo joven de su tiempo desearía haber llegado a una posición similar a lo que hoy podría ser un ministro de gobierno, cercano, ¿verdad?, a la dirección general de un pueblo. Y ese era Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo, hasta ese entonces. Un día el Señor, en su infinita bondad, le causa un acontecimiento, tiene un encuentro personal, Pablo, el camino a Damasco con el Señor, y tiene una conversión que es dicha como una de las conversiones más instantáneas, ¿verdad? Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito conocimiento, en su eterna vivencia, ¿verdad?, que es el alfa y el omega, es el principio y el fin de todas las cosas, sabe a quién escoge, hermano. Sabe que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, ¿por qué nos ha recibido? Porque todos tenemos talentos y dones que le sirven a la obra del Señor, todos. Bueno, Pablo más adelante pues fue nombrado apóstol de Jesucristo, como él mismo lo hace en sus presentaciones, nombrado por el mismo Dios, porque a través de su proceso de conversión pues recibió el Evangelio, recibió la revelación del Evangelio. Este es el autor de esta carta que hemos leído ahora mismo. Y un poco para hablar de los remitentes, el pueblo de Éfeso era una ciudad que formaba un triángulo con Alejandría y Corinto, una de las tres más grandes ciudades del mundo antiguo. Éfeso era una ciudad comercial llena de cultura, llena de mucho turismo también, de gran comercio y puerta pues al mar. En el Asia Menor era visitada por cantidad de personas, era un punto de referencia en ese tiempo. Todavía 2000 años más fue ciudad importante, ciudad comercial de gran importancia. En ese contexto, hermanos, hablo de eso porque esa ciudad de Éfeso pues era una ciudad parecida a Madrid, una ciudad importante de Europa,
que hace también triángulo con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con tantos países de importancia también. Entonces, un poquito para asemejarnos, irnos ubicando en esta palabra, en el hacer de hoy, pues esa ciudad era muy parecida a la ciudad que nosotros vivimos. Lamentablemente, Éfeso también era lugar de cultos contrarios, era la sede, el lugar del templo de Artemisa o la diosa Diana. Era un templo que era gigantesco, más de 400 metros, superaba inclusive al Partenón de Grecia y era visto inclusive desde el mar. Era un punto de referencia. Todo viajero importante quería en algún momento de su vida ir a visitar Éfeso por su templo de aberración, templo que estaba dedicado a todas las cosas contrarias a Dios, ¿verdad? Y una gran idolatría había en eso. Justamente cuando Pablo viene a predicar y a fundar a consolidar su iglesia en Éfeso, los primeros problemas que tuvo y piedras de tropiezo fueron con los comerciantes de Éfeso, porque ya no vendían tanto las imágenes del templo y de la diosa Artemisa, que eran souvenirs, pues. Entonces, tanto fue así el impacto del evangelio, que una ciudad tan grande, un solo varón de Dios, o sea, pudo contrarrestar toda esa idolatría. Bien, bueno, en ese contexto también había personas que sí creyeron en el mensaje del evangelio, sí creían en el Dios, en el único y verdadero Dios, y pues desde allí empezó a crecer y a nacer esta iglesia de Éfeso. Un poco ya entonces entrando en la palabra, esta carta llena de gran bendición para nosotros, es un regalo grande, es una carta que consolida pues el hacer de la iglesia, que digamos que del verso 3 al 6 de este capítulo primero que vamos a hablar hoy, pues mira el propósito eterno del Padre. Tenemos que del 7 al 12 contempla los beneficios a quienes hemos creído, y del 13 al 14, que es hasta donde vamos a estudiar hoy, es la consolidación de la obra redentora del Padre. Es decir, está todo el plan de Dios en este primer capítulo, y es base para los siguientes capítulos, porque vamos a hacer mucha referencia con los siguientes capítulos. Entrando ya en el verso 3, hermano, dice, en el nombre de Jesús, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, aquí Pablo se derrama de adoración y de agradecimiento al Dios de lo alto, al Dios vivo, por tantas y tantas bendiciones que empieza a enumerar aquí en esta carta y que recuerda a cada uno de aquellos creyentes en esta iglesia. Primeramente, hermanos, es el tema de reconocer al Padre y Señor nuestro, bendición de Dios, que toda bendición, toda dádiva viene de parte de Dios. Ese es un principio que se establece en esta carta. Toda bendición y toda dádiva proviene de Dios. Entonces, Él se derrama en esta adoración al Padre, y bendiciendo y agradando a Dios primeramente, y al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Nótese que también que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Hermanos, la palabra en se repite más de 12 veces en este capítulo, porque es importante y hay énfasis en esta parte del en Cristo, porque solo en Cristo es que podemos ser acreedores de todas estas bendiciones que vamos a ir descubriendo. Entonces, por eso Él hace tanto énfasis en que entendamos que solo a través de Cristo Jesús es que tenemos acceso al Padre, que está siendo adorado en este momento. Solo a través de Jesucristo es que vamos a contemplar aquí perdón, redención, revelación y promesa para todos los que creen. Un gran regalo, como les dije desde el principio, y continuamos entonces resaltando que en los lugares celestiales en Cristo, y digamos que estas bendiciones, nosotros entendemos el tiempo de una forma muy diferente a como es la eternidad de Dios. Para Dios el tiempo como nosotros lo conocemos no existe.
Entonces Él desde el principio de la creación ya nos vio a todos y cada uno en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Quienes estamos en Cristo Jesús, ahora mismo para Dios estamos en los lugares celestiales. O sea que las promesas venideras que todos como cristianos esperamos ya se están dando, se están cumpliendo, se han cumplido. Entonces esta primera parte nos habla de bendiciones pasadas, presentes y venideras. Y para Dios son ya, en este instante. Vale. También nos brinda todas las provisiones del Evangelio. Vamos a ir viendo cómo más adelante vamos a ver la reconciliación, el rescate de Cristo por nosotros, el perdón y la salvación. Dios mora en nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo, nos hace dar frutos de buenas obras y nos hace hijos. Nos da el privilegio de orar, la comunión con Dios, nos llena de su Espíritu Santo. Hermanos, cuando se habla también de las bendiciones celestiales y espirituales, es porque Dios no le ha revelado en las bendiciones a toda persona, solo a sus hijos, solo a los llenos del Espíritu Santo, solo a los que hemos creído y hemos sido sellados en ese momento por el Espíritu Santo de la promesa. Porque, como lo dice la palabra, las cosas espirituales se disciernen solo espiritualmente. Para el hombre natural son locura. Si a una persona que no es conversa, no es creyente, nosotros le leemos esto y decimos, bueno, ¿cómo es eso que ustedes están en el cielo si te estoy viendo ahora mismo acá? Pero para Dios sí es posible, porque Dios es soberano y siempre pensó desde el principio de los tiempos en nosotros. Dios Padre Jesucristo nos ha proporcionado todas las bendiciones en Cristo como culminación de su plan desde la creación hasta la eternidad. Esto del alfa y el omega, que lo dice también Cristo Jesús en otras lecturas del Evangelio, también es importante entenderlo. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nosotros muchas veces pedimos en nuestro tiempo, nosotros actuamos en nuestro tiempo porque es la dimensión que conocemos, pero entendemos, y Dios nos revela aquí, que para Él su tiempo es su tiempo. Entonces, cuando oremos con el Señor, que ahora es cercano, nosotros tenemos que entender que es en su tiempo. Y así también nosotros no estaremos tan agobiados esperando que Dios no me responde muchas veces, y resulta que es porque es en su tiempo. Bueno, tengo una referencia aquí del libro de los Efesios, capítulo 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Una reafirmación de lo que veníamos conversando. Igualmente también se resalta en esta carta la parte de la Trinidad. Está bien mencionado, bien claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Cristo, la palabra en Cristo, como les dije, 12 veces aparece ese énfasis en este capítulo, es porque debemos entender que sumergidos en Cristo, sabemos que Cristo es el Verbo, sabemos que nuestro Dios vivo es el rescatador, es el que pagó el precio también por nuestras vidas. No somos ya de nosotros, hermanos. Aleluya. Estamos siendo regalados a nosotros, pero nosotros no somos ya de nosotros. Fuimos comprados ya. Somos carísimos. Además de ser muy, muy amados, eternamente amados por nuestro Padre, como vemos todas estas bendiciones, pues también somos costosísimos. Porque el precio por nuestro rescate ha sido nada más y nada menos que la sangre del Hijo unigénito de Dios. Cada uno de nosotros debemos sentir agradecimiento grande, grande a nuestro Dios Padre, como comienza esta lectura, porque no es poca cosa lo que se nos ha dado. No es poca cosa. Y veremos más adelante que también otras bendiciones súper importantes. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos podíamos preguntar a esa altura de lo que hemos leído, bueno, y tantas bendiciones, ¿por qué? Yo muchas veces no soy merecedor, es que no éramos merecedores, ni de la salvación, ni de las bendiciones. Pero Dios nos amó primero a nosotros. Nos amó de forma tan espléndida, tan completa, tan grande, que sí, nos ha dado todas las bendiciones, aunque no las mereciéramos.
y no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su infinita misericordia, por su infinita gracia. Entonces, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, volvemos al tema de la eternidad de Dios. En su plan perfecto, desde antes de que existiera todo lo creado, esa bóveda inmensa del universo, cuando salimos vemos infinidad de estrellas y planetas, y nuestro mismo planeta es grandísimo que no podemos ni siquiera imaginar la magnitud que tiene, ¿verdad? Todo eso, antes de ser creado, Él había pensado ya en nosotros, desde la eternidad. Qué grande galardón, qué grande diferencia con todos y cada uno de nosotros. Que nuestro Dios, el Padre Creador, el soberano, el Altísimo de la creación, desde el principio de los tiempos pensó en que hoy, en esta fecha, en esta hora, íbamos a estar todos aquí, y pensó en nuestra salvación, en nuestro lugar celestial, en nuestra morada celestial, en nuestras promesas para todos y cada uno. Así es el amor de Dios, inconmensurable, infinitamente grande. Lo que Dios hace, lo hace siempre pensando en hacer, en su soberanía, en su majestad. No hace nada por casualidad. El plan de Dios es más antiguo que el mundo. No fue cosa originada por consecuencia de nosotros, sino para nosotros en Cristo. No hemos hecho nada nosotros para Dios que merezca su atención. No hemos hecho nada nosotros históricamente para Dios que merezca que Él haya hecho un plan para nosotros, sino que Él en su plan eterno nos incluye a todo cada uno de nosotros, por misericordia, por amor, no por obra de hombre ni por actos de hombre. Nos escogió Él conforme a su propósito en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Hermanos, dice la palabra que seamos santos porque Dios es santo. Llamados a una santidad que tampoco es de nosotros. No la originamos nosotros. La originamos cuando estamos en Cristo. O la recibimos cuando estamos en Cristo. La vivimos cuando estamos en Cristo. Dios nos permite estar en su presencia porque Cristo nos justifica, porque el Dios que vive en nosotros, el que nos ha salvado y comprado y redimido, nos permite estar nuevamente en amistad con Dios, porque estábamos inmersos en delitos y pecados y alejados de la presencia de Dios. Inclusive éramos muertos espirituales porque no teníamos el Espíritu Santo. Entonces, qué bendición tan grande, hermanos, que hoy en Cristo también podemos estar en su presencia, en su cercanía, en amistad con Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? ¿Quién quiere estar? ¿Quién va a contender con el Creador? Nada, eso es imposible. ¿Quién puede también entrar en el propósito de Dios? Este es tu plan, ese es su plan, esta es su misericordia. Y esa adoración que desde el principio vemos en estas letras es por todo esto. Porque ese Dios grande, ese Dios misericordioso, es ahora cercano con nosotros. Solo doblamos nuestras rodillas, invocamos el nombre del Padre en el nombre de Jesús y tenemos comunión directa con el Dios de lo alto, este Dios grande, creador. Estamos llamados a ser santos y apartados del mundo. Muchas palabras nos dicen que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que no volvamos atrás, que inclusive la vieja vida no la recordemos, porque Dios nos ha perdonado de todas esas, nos ha hecho libres de toda cadena, nos ha bendecido grandemente y Él no se acuerda de nuestros delitos y pecados. Él los echó al fondo del mar y no los recuerda. Uno solamente es el que muchas veces empieza a recordar y empieza inclusive a revivir etapas pasadas en las que ofendimos gravemente a Dios y pues no tiene ningún sentido. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que pidierais al Padre en mi nombre, para lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, sigue
sigue el énfasis de la palabra es en Cristo. O sea, nada podemos hacer fuera de Cristo, hermano. Un cristiano creyente, o sea, ya no tiene otra forma de vivir, sino que vivir en Cristo. Y es solo viviendo en Cristo como podemos avanzar en nuestra vida espiritual, consolidar nuestra santidad, ¿verdad? Ser acreedores de la salvación grande y perfecta que hizo Jesucristo. En el libro de Levíticos 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hermanos, en una ciudad como esta, que hay tanto acceso a la tecnología y a modas y costumbres, ¿verdad? Somos presa fácil de mirar atrás. Somos presa fácil de adquirir costumbres y haceres que no son agradables a Dios. Porque Él nos ha apartado, nos ha dado de su santidad, nos compró al precio de su sangre. O sea, tantas bendiciones nosotros no podemos menospreciarlas. Además de agradecerlas, nosotros tenemos que guardarlas. Y no es fácil, hermanos. Los que tenemos hijos, y sobre todo hijos adolescentes, sabemos que las modas, la tecnología, los móviles, y el cine, la música, o sea, son anzuelos agradables y atractivos para cualquiera que no esté en Cristo Jesús y que no esté claro en su palabra y que no se haya posesionado de su palabra como una forma de vida. Hermanos, Dios no nos iba a dar algo en su plan que no pudiéramos hacer. Por eso nos ha dado la palabra de Dios. Por eso nos ha dado la palabra de Dios. Es el verbo vivo, es Jesucristo. Nosotros siguiendo su palabra caminamos como Dios quiere, guardamos esta santidad, estamos en armonía con el Padre, nos evitamos cantidad de problemas. Y esa lucha diaria que tenemos con la carne, como lo expresa Pablo también en otra de sus epístolas, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mí mora la ley del pecado. Ya no soy yo quien vive en mí, ¿verdad? Yo hago lo que no quiero, más lo que no quiero, eso hago. O sea, es una lucha constante, hermano. Este cuerpo es pesado para orar. Este cuerpo es pesado para venir al culto. Este cuerpo es pesado para hacer la obra. Este cuerpo es pesado para multiplicar y proclamar el evangelio. Es una lucha constante. Y el mundo, por otro lado, nos ataca constantemente con cantidad de llamados a no hacer lo que Dios espera de nosotros. Aleluya. Hermanos, somos su pueblo también. Somos sus hijos, vamos a ver también. Bien. Esta doctrina, ¿verdad?, de la escogencia es una doctrina muy controversial. Yo, cuando el Señor me dio esta palabra, la leo con mucha cautela. Yo no soy un estudioso de la Biblia y de las doctrinas, solamente soy un sujeto al Espíritu Santo, un obediente al Espíritu Santo, y entiendo que la palabra se explica por sí sola. Amén. Por lo tanto, yo no hago mención de doctrinas sobre la escogencia, la predestinación. Hay algunas corrientes y doctrinas sobre eso. Pero la palabra se explica por sí sola, la palabra es viva y eficaz y no tiene confusión. Dios en su soberanía nos eligió. Nos eligió porque ha visto en nosotros que éramos pecadores, no fue porque dio cosas buenas. Nosotros cuando vamos a elegir, nosotros elegimos lo mejor. Vamos a una frutería y vemos aquellas canastas llenas de frutas y no vamos a agarrar la que está podridita, ¿verdad? Vamos a agarrar la mejor. Bueno, como el carácter y mente de Dios es sabio, pues Él no nos eligió porque fuéramos lo mejor, ni bueno, ni bonito, ni barato. Nos eligió porque éramos pecadores, hermano, y porque en su eternidad sabíamos que le íbamos a escuchar y que le íbamos a obedecer a su palabra y que íbamos a creer en el evangelio de salvación, que es lo que nos hace salvos, y que íbamos a escuchar un día una predicación, un tratado, un hermano, una palabra, una canción, una adoración
e íbamos a creer en ese Dios de lo alto. Aquel que dice que vengan a mí los cansados. Aquel que dice que mi yugo es suave. Aquel que dice que solo en mí hay salvación. Aquel que nos dice, yo les doy vida y vida en abundancia, vida eterna. Aquel que nos dijo, que le dijo a aquella mujer que su agua era como un agua viva, como una fuente inagotable en la cual no tendrías más sed, porque es viva y eficaz su palabra. Bueno, ese mismo Cristo, podemos leer aquí en Números 15:40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. En varias referencias nos llama a esa santidad. Y también nos explica la palabra, nos habla la palabra de que solo es por medio de Jesucristo como podemos ser santos. Nos justifica delante del Padre porque tenemos a Cristo. Si no, nosotros no tenemos capacidad de generar santidad. Podemos ser unos buenos hijos, podemos ser unos buenos cristianos, podemos ser cumplidores de su palabra. A eso estamos llamados, a buena obra. Pero nosotros no generamos santidad. Eso solamente compete al Padre de los cielos a través de Jesucristo, su Hijo. Dice Primera de Pedro 1:15 y 16, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Verso 5, continuamos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra gran bendición, hermano. En el mundo antiguo se adoptaba, no se adoptaban niños. No hay reseñas de adopciones de niños. Se adoptaban eran personas grandes, gente que eran mayores y solas y tenían a lo mejor una cantidad de bienes. Decidían a cierto punto de su vida adoptar a una persona mayor y concederle toda su herencia, concederle todos sus bienes y adoptarlo como hijo. Y seguro eso implicaba también una identidad, implicaba también una posesión y dirección de sus asuntos. Bueno, el Padre amoroso de los cielos nos dice también que Él nos hizo hijos a través de Jesucristo. Muchas veces, hermanos, en nuestros países hay mucha amiguismo para hacer diligencias, influencias para hacer diligencias. Tú estás en una fila y viene el hijo de fulano de tal, del coronel no sé qué, y se mete primero. ¿Pero por qué? Uno dice, ¿por qué? Porque soy hijo del coronel tal y del coronel cual. Y otros dirán así, ¿no? Es una ilustración solamente. Pues nosotros, hermanos, hagamos nuestra fila porque es correcto, hay que obedecer las leyes. Pero somos hijos de Dios. Madre mía, qué tremenda bendición, santo es Dios. Alabado sea su santo nombre. Nos dio una paternidad eterna de los cielos, haciéndonos coherederos con Cristo. De todo lo que es creado es para Cristo Jesús. Oye, qué gran bendición tan grande en este verso, cuando nos dice que nos hace hijos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, porque es un tema de elección también. Yo espero, amados, que en este punto tu corazón esté encendido de agradecimiento, porque Dios te haya escogido para adoptarte como hijo suyo y como hijos coherederos. Adoptarnos para ser herederos legales de todos los derechos y privilegios de un hijo. Hermanos, todas las palabras de Dios que son del Padre para su Hijo son para nosotros también. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Grande regalo. Dije desde un principio que este paquete venía completo. Pablo emplea este término para enseñarnos que somos hijos de Dios no por generación, sino por regeneración. Somos hijos por medio de una relación espiritual, siendo redimidos por Cristo. Hermanos, naturalmente, pues un hijo
se genera, como todos lo sabemos, ¿verdad? Por una simiente. Nosotros somos hijos adoptados por Cristo espiritualmente, regenerados. Una forma inclusive más grande, porque es sobrenatural la forma como nos hacemos hijos de Dios. Dice Lucas 6:13, y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermanos, la forma como Dios nos ha seleccionado, la forma como Dios ha pensado en nosotros, la forma como pensó en hacernos hijos a cada uno y coherederos en Cristo, y todas las bendiciones que hemos visto, es por su puro amor, por su pura gracia, porque Él es soberano y así lo ha decidido. Gloria a Dios. Amén. Vamos ahora a leer el verso 6. Hermanos, yo me gozo, ¿verdad?, en esta palabra al ver, porque a veces damos las bendiciones por hecho, así como el aire, ¿ves? Todos los días respiramos aire y no apreciamos el aire hasta que no estamos con una bombona de oxígeno, porque no podemos respirar por X causa. Aleluya. Bueno, las bendiciones de Dios a veces las damos hasta por hecho. Somos salvos, somos hijos, somos bendecidos, Él es mi cobertura, me dio el Espíritu Santo. Pero debemos ser conscientes y agradecidos por eso, porque Dios justamente lo único para lo que nos ha creado es para eso, para agradecerle, alabarle, adorarle. Por eso en 3 de los versos se finaliza con eso, con esa solicitud de adoración exclusiva que pide Dios. Para eso se nos han dado todas estas bendiciones. Este verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, estas ricas y eternas bendiciones tienen un propósito en la voluntad soberana de Dios, para que seamos de alabanza de la gloria de su gracia. En el libro en la misma carta de los Efesios, pero en el capítulo 6, 12 y 14 dice: para alabanza de la gloria. Y en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, en este primer capítulo, al final de estos versos 6, 12 y 14, esa es la palabra: para alabanza y gloria de su gracia. Es decir, que Él nos ha bendecido con todas estas grandes bendiciones espirituales, y nos escogió y nos mantiene vivos mediante Jesucristo para eso, para que le alabemos la gloria de su gracia. Y es que así es que seguramente nos está viendo en los lugares celestiales, alabando eternamente al Padre en coherencia con Jesucristo su Hijo. Gloria a Dios. Amén. Grande bendición. Dice también este comentario: con el cual nos hizo aceptos en el amado. Dice en la parte final: con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida hemos sido de alguna u otra manera rechazados. Algunos hasta por nuestra propia familia. Algunas veces hemos sentido el rechazo de nuestros seres queridos, de nuestros seres más cercanos. Muchas veces también socialmente tenemos rechazo de algún colectivo de personas por motivos raciales, religiosos. Muchas veces somos rechazados en empleos por nuestra imagen, por cantidad de cosas. El rechazo humano existe y duele. Duele. El Dios de la gloria, el Padre Creador, no nos rechazó en ningún momento, aunque éramos de lo más desobediente que puede pensarse, aunque estábamos inmersos en delitos y pecados, aunque estábamos en el lodo cenagoso, contrarios a Cristo, hijos de desobediencia. Bueno, y hay una cantidad de calificativos durísimos ahí, no quiero hoy mencionar, gloria a Dios, pero no estábamos en armonía con Dios, y aún así Él nos escogió. Él sí nos aceptó como éramos, sin juzgarnos.
sino en amor nos aceptó, nos dio a su Hijo en pago por nosotros y nos rescató de donde estábamos. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Aleluya. La gracia, la iglesia en Cristo es el cumplimiento del plan eterno de Dios. La alabanza de la gloria se repite 3 veces, por eso es un énfasis. Y la aceptación significa ser recibidos con aprobación y placer delante de Dios. La aceptación del mundo es limitada, la aceptación de Dios es en amor sin límite. Santo Dios, gloria a Dios. El verso 7, hermanos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos míos, sobre nosotros, sobre todos y cada uno de nosotros, pecadores todos, la palabra lo dice, habían 2 actas que yacían sobre nosotros. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y ya les digo, Gloria a Dios. Gloria a Dios, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esas 2 actas de muerte sobre todo pecador. El pecado era el que infringía la ley de Dios es el código moral. Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Éramos incapaces de cumplir la ley. Entonces, sobre nosotros, pecadores, yacían 2 actas de muerte, 2 decretos de muerte, que solamente se pagaban con el derramamiento de sangre. En la antigüedad, al pecador, pues tenía una forma de cubrir su pecado, ¿no? De cubrir su pecado mediante el sacrificio en el templo de un animalito, una paloma, un cordero, un becerro. Eso es tema de Levíticos. Gloria a Dios. Bien, Jesucristo fue el Cordero de Dios por pago de nuestro pecado. Amén, aleluya. Y esas 2 actas de muerte que yacían sobre nosotros, las clavó en la cruz del Calvario, Gloria a Dios. avergonzando al enemigo y teniendo una victoria grande sobre Satanás. Nosotros somos vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. En Cristo somos salvos, en Cristo somos hijos, en Cristo somos escogidos, en Cristo somos una bendición para el Padre, que Él sí nos escogió y nos acepta. Dios mora en nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ese es otro de las verdades reveladas en esta carta. Al hacernos hijos nos hace miembros de un mismo cuerpo por un mismo espíritu. O sea, toda la iglesia de Cristo conformamos un cuerpo, siendo el Señor Jesucristo cabeza. Y como cabeza no puede andar diferente al cuerpo y el cuerpo no puede andar diferente a la cabeza, nosotros debemos andar en Cristo, siendo Él nuestra cabeza, nuestra guía, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos guía y nos redarguye y nos muestra de pecado, nos convence de pecado, siguiendo su palabra, siguiendo en obediencia y esperando la venida de Él desde los cielos, donde nos lleve a esos lugares celestiales donde ya estamos. Amén, gloria a Dios. Entonces, esta redención, este rescate, en la antigüedad, cuando una persona podía ser esclavo por 3 causas: por nacimiento, porque era un hijo de esclavo, ¿verdad? Por una deuda impagable, también podías, pagar con una persona esa esclavitud, ¿verdad? Y por pecar también, esa era otra esclavitud que teníamos. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, todos nosotros teníamos esas cadenas sobre nosotros, pero Jesucristo nos hizo libres, y el pago por nuestra libertad, el pago por nuestra vida, fue su preciosísima sangre. Por eso muchas veces digo, carísimos hermanos que somos, carísimos. La sangre de Cristo es nuestro precio. La elección del Padre es su bendición sobre nosotros. O sea, la autoestima de un cristiano tiene que ser más alta que los cielos. El honor y la gloria que Él nos ha dado, en su inmenso amor, pues es infinitamente grande. Por eso aquí Él pide que le bendigamos. Él pide, nos plantea que hemos sido creados y hemos sido bendecidos para adoración perpetua de Él. Aleluya.
Nuestra vida debe ser dedicada indiscutiblemente a Dios. Nosotros muchas veces humanamente tenemos muchos proyectos, tenemos planes. Yo, cuando estamos jóvenes, por ejemplo, yo pienso estudiar medicina y algún día pues comprar también un piso en Caracas, en cualquier lugar del mundo, y pues quisiera tener unos 3 o 4 hijos, ¿verdad? Planificamos nuestras vidas, pero el plan nuestro no es nuestro. El plan nuestro es en Cristo Jesús. Es su bendición. Debemos dar gracias por todas las cosas materiales que también Él nos adelanta. Gracias por nuestro empleo, gracias por el pan de cada día, gracias por la salud, gracias por la iglesia, gracias por tantas cosas grandes que diariamente nos da. Gracias por ese aire que respiramos todos los días cuando amanecemos. Gracias, Señor, por el aliento de vida nuevamente que me despierto a la vida. Y gracias también por estas bendiciones grandes y eternas que muchas veces las damos por hecho y no las tenemos presentes. Este es un regalo grande. Entonces, si agradecemos que nos regalan un buen perfume, si agradecemos que nos tenemos un buen empleo, si agradecemos, ¿verdad?, que obtuvimos un éxito profesional, ¿cuánto no más agradecerles al Dios de lo alto por todas estas grandes bendiciones espirituales que hoy nos habla esta carta a los Efesios? Que tanto a los Efesios como a nosotros nos viene bien, porque esta carta es catalogada también como la carta universal a las iglesias. Todo el libro de los Efesios es catalogado por los estudiosos de la palabra como la doctrina fundamental para la iglesia, y acompañada también a otras cartas como la de Timoteo. Las 2, 1 y 2 de Timoteo también son cartas doctrinales para la iglesia. También estas cartas fueron escritas y firmadas por Pablo, ¿verdad? En el sentido, la firma se refiere a que él, en todo encabezado, menciona paz y gracia, y dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, es porque quiere que nosotros también sintamos esa bendición de ser hijos de Dios y tener esa identidad también. O sea, yo, fulano de tal, hijo de Dios, salvado por Jesucristo, heredero con el Rey, ¿verdad? O sea, gloria a Dios por tantas bendiciones. O sea, es una palabra de ánimo, es una palabra de levantamiento, hermanos, para la iglesia. No es fácil ser cristiano. Muchas veces nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, pensamos que automáticamente va a cambiar la situación de un día para otro mágicamente, y resulta que empieza la vida cristiana, empieza el proceso de transformación cristiana, empieza aquel alfarero a modelar el nuevo jarrón, el nuevo envase de nuestras vidas, a quitar lo que no debemos y a poner lo que debemos, y a irnos dando forma poco a poco, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo de la conversión en cada uno de nosotros. Pero en la medida que vamos caminando, vamos asimilando entonces esa identidad que también tenemos, esos galardones de antemano que nos ha dado el Señor. Verso 5, el verso 5. Versos 8 y 9 y 10 engloban la misma idea. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, hermanos, antiguamente el pueblo escogido de Dios era solamente el pueblo hebreo, todos lo sabemos por la palabra, ¿verdad? Y no se había abierto todavía la bendición para los gentiles, los no hebreos. Y en ese tiempo de Pablo, cuando se plantea el evangelio, cuando Jesús hace el pago por nosotros, cuando hay el sacrificio de la cruz, cambia para los terrenales la perspectiva de Dios, porque el pueblo hebreo solamente se atribuía a Dios para ellos. Era imposible, o sea, había una gran distancia entre un hebreo y un no creyente, un gentil. O sea, ni se juntaban siquiera. Entonces, cuando Dios habla ese compás de bendición para salvación de todos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, o sea,
ahora hay hijos, ahora hay los que creen, los que han recibido a Cristo. De los dos hizo una sola nación. Aleluya, gloria a Dios. Y delante de los ojos de Dios somos pueblo escogido también. Somos real sacerdocio, somos tantas cosas maravillosas para Dios. O sea, no nos sintamos nunca, amados hermanos, que somos un cristianito, como muchas veces decimos hermanito. Yo sé que lo decimos por cariño, pero no hay hermanitos, hay hermanatos, hay hermanotes, hay hijos de Dios, hay bendecidos por el Padre, hay salvos por Jesucristo, coherederos en los cielos, sentados en los niveles celestiales. Gloria a Dios. O sea, un cristiano es un valor grande, lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de bendición y lleno de promesas venideras también por cumplirse. Gloria a Dios. Entonces, cuando alguien en la calle nos reconoce, muchas veces, no sé a cada uno cuánto tiempo habrá pasado que no les reconocen como cristianos. La gente del mundo muchas veces nos dice: ¿usted es cristiano? Porque tal vez algo ven en nosotros, ¿no? Esa es una bendición muy grande. Bueno, nosotros estamos llamados a eso, a hacer luz para el mundo, a con nuestro testimonio, ¿verdad?, llamar a las personas también a los pies de Cristo, a una vida cristiana, y con nuestras bendiciones también mostrar a ese Dios real, a ese Dios de los cielos, a ese Dios que no es una energía, como dicen algunos, un Dios grande y poderoso, vivo, eficaz, y está vivo en este libro magnífico que es el libro de vida, la palabra de Dios que nos han dado. Bueno, hermanos, hay una lectura aquí del libro de Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Esta nación unificada, como nos ve el Señor ya, todo pueblo escogido, todos hijos, todos estamos llamados a su adoración, a su servicio, ¿verdad?, a su obediencia. La palabra obediencia también, Cristo nos la enseña de una forma muy real. Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Amén. Bueno, hermanos, finalmente, por ahora, el verso 13 y 14 nos habla del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amados hermanos, esto es uno de los versos también muy importantes. Ese regalo grande del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. Ahora nosotros somos el templo, ahora nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Pensemos muchas veces que a donde vamos, vamos con el Espíritu Santo con nosotros. Que lo que hablamos, está el Espíritu Santo en nosotros, y debemos guardarnos de muchas cosas. Y donde estemos, hermanos, sepamos que somos embajadores de Cristo, porque ese Espíritu Santo vive en nosotros. Él es consolador, es guía, ¿verdad? Muchas veces aquello que antes nosotros pensamos que era un sexto sentido, ¿cómo se dice?, un presentimiento, que voy a salir y mejor me devuelvo porque no sé, hay algo en mi cuerpo hermano, para un creyente no es un sexto sentido. Para un creyente es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la cobertura del Padre, guardándonos, conduciéndonos a toda buena vereda, ¿verdad?, a pasto apacible y caminos llanos. También, hermanos, esta palabra, las arras, hermanos, es una garantía de que todas estas bendiciones ya nos dieron una señal adelantada. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que se evidencia de muchas formas, es parte de otros comentarios, se evidencia por nuestros frutos, hermano. Una persona bondadosa, una persona obediente, una persona que muestra el amor de Dios, es una persona que tiene evidencia del Espíritu Santo, y hay otras evidencias, por supuesto. Hermanos, nos dio como si fuera poco, como si la palabra de Dios no tuviera valor, nos dio unas arras
de garantía de que las bendiciones espirituales se van a cumplir todas. Las que ya se han cumplido, las que se están cumpliendo en este momento y las venideras. Que solo Dios en su tiempo sabe cuándo, cómo y de qué forma. Pero de que las tenemos, las tenemos. Ese ha sido el regalo grande, hermanos, de esta noche. Ese ha sido el regalo grande de Dios para nosotros. Aleluya. Espero que esta palabra, hermanos, sea de edificación para la iglesia. Si hay alguien en esta noche que el Señor ha hablado a su vida y que desea recibir a Cristo como único y verdadero Salvador, lo invito a pasar adelante para que se haga hijo también, para que se haga acreedor de todas estas bendiciones. Pastor, bueno, gracias, amada iglesia, que Dios nos bendiga. Amén, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano